Sí, claro. Encajar un gol de penalti en el minuto 85 en casa, pues te duele, ¿no? Llevas con ventaja el marcador prácticamente todo el partido estaba controlado, estábamos dominándolo bien. Primera parte muy buena por nuestra parte, jugando bien al fútbol, dominando, llegando, generando ocasiones y disfrutando los futbolistas en el campo. Lo hablábamos en el descanso, que la idea era la segunda parte seguir igual y comenzaba igual. La expulsión lo cambia todo, en vez de beneficiarnos perjudicó. Eh, Nos aceleramos, no supimos jugar ahí en esa situación. El Marino pues se la jugó el todo por el todo, dejó arriba a esos dos delanteros colgados y nosotros estuvimos incómodos, no interpretábamos bien esa situación. Entonces a partir de ahí empezó un partido totalmente diferente, en el que teníamos que a lo mejor pues haber controlado esa situación, haber jugado incluso mejor de lo que estábamos jugando, porque ellos estaban con unos 10 y todo lo contrario, no supimos jugar ese partido con ellos con uno menos. Esto es fútbol, pero esto ha pasado en innumerables ocasiones. Son muchos años que llevo en el fútbol y he visto que un equipo que tiene el partido controlado, que tiene todas las de ganar, en cualquier momento pues podíamos hacer el segundo, y en una acción que en principio parece que es favorable para ese equipo que está dominando, que está generando, que está controlando el partido, pues el partido se vuelve loco y en esa locura pues el Marino estuvo más a gusto que nosotros. Durante momentos pues parecía que podíamos meter el segundo, pero también daba la sensación de peligro pues con alguna genialidad de Alex Arias, de Morán, que son futbolistas diferenciales. Entonces tú te quedas con 10 y tienes esos dos futbolistas y sabes que en una acción individual van a aparecer, que en un saque de banda, en una acción de estrategia o en un tiro lejano, ¿no? Son futbolistas que pueden en un momento dado pues irse de varios futbolistas. Y así llegó una acción que sin aparente peligro, el equipo ya se había establecido, ya estaba más tranquilo, porque sí que hubo unos momentos ahí de vuelta que no nos beneficiaban y lo normal sería eso, que hubiesen transcurrido otros 5, 6 o 7 minutos, lo que hubiera considerado el árbitro, y que hubiese llegado el segundo, que hubiese sido otro gol nuestro, y no fue así. Fue un penalti, ahí yo no tengo nada que decir, el árbitro lo pita y lo ve y demás, no te agrada que te piten ese penalti en casa en el 86, cuando hay muchísimas acciones a lo largo de un partido pues parecidas. Si pita ese, puede pitar otros tantos a lo largo del partido seguramente, ¿no? Entonces, bueno, luego ya con prisas, evidentemente pues en los últimos minutos finales puede pasar cualquier cosa, pero bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando, a intentar ahora, pues tenemos 2 partidos seguidos fuera de campo, estamos sólidos. Sí que es cierto que el tramo de partidos que hemos jugado hasta ahora pues no nos han beneficiado los partidos en casa, hemos empatado 2 contra rivales directos como son Getafe y Marino, y hemos perdido los 3 partidos contra los equipos potentes de arriba, ¿no? Que en ese sentido son equipos muy fuertes y que no fueron superiores a nosotros. Pero los puntos que tenemos son los que tenemos, no podemos mirar más. Tenemos que seguir mirando hacia arriba, intentar levantar la cabeza, trabajar y ya está. El equipo compite, el equipo está bien, simplemente que la circunstancia esta de la expulsión pues nos sacó un poco del control que teníamos del mismo, que es todo lo que habíamos preparado. Y esa acción es la locura del fútbol muchas veces. El fútbol en estado puro nos condiciona. Entonces el equipo tiene que pensar todo lo que hace bien y corregir todo lo que hace mal. Entonces a trabajar, estamos ahí, hay un puño de equipos, sabíamos que iba a ser difícil. El que pensase que no iba a ser difícil pues se equivocaba. El Langreo va a sufrir, el Langreo va a coquetear en estas situaciones, en estas posiciones, seguramente durante muchas jornadas, y fruto también de los 3 primeros partidos, que fue un hándicap. Yo lo tengo muy claro, los futbolistas también, de que saben que va a ser una situación que vamos a tener que sacar juntos, que vamos a tener que pelear por ello, de que vamos a tener que estar unidos y trabajar muy fuerte, y ellos lo hacen y yo lo hago. Entonces, tranquilidad, a hacer una buena semana y a intentar ganar el campo de la Peña Deportiva, que no va a ser nada fácil, porque cada rival a la que nos vamos a enfrentar va a tener un potencial muy grande. Si tenemos eso claro, de que va a ser difícil, de que va a ser complicado, de que el equipo tiene que ser honesto, de que tiene que trabajar y de que ojalá haciendo todo eso al final nos salvemos, seguramente que nos irá bien. ¿Necesita su equipo una victoria para reforzar ese trabajo de las últimas semanas, de los últimos partidos? Sí, claro, sí, todo lo que sean victorias, bienvenidos son. La victoria en segunda B cuesta. Este grupo es difícil.
Todos los equipos tienen aspiraciones muy altas, somos pocos los que peleamos y tenemos muy claro que tenemos que pelear por la salvación. Entonces, cada partido es un mundo, nosotros estamos compitiendo en todos los partidos. Hoy hemos hecho, para mí, una de las mejores primeras partes del campeonato, con una posesión de balón, disfrutando, circulando, con las ideas muy claras en ataque, con las ideas muy claras en defensa. Ellos no nos generaban, teníamos controlados todos sus puntos fuertes. Entonces el partido transcurría por donde nosotros queríamos. Me imagino que todos los asistentes al partido lo habrán visto, y todos los que hayan visto el partido, tanto por la TPA como por la plataforma Footers, habrán visto el potencial que nosotros podemos llegar a tener. Esta situación ha cambiado el partido, no hemos estado bien, no hemos sabido jugarlo. Una cosa más nueva que tendremos que trabajar, somos todos muy nuevos aquí, han renovado 5 futbolistas del año pasado, son muchos jugadores jóvenes. Hoy en el campo, el medio campo por completo era sub-23, con Mateo, con Samba, con Pablo, con Álvaro, que entró también la segunda parte. Es un equipo joven que tiene que ir madurando según qué situaciones, y tal vez ahí podamos encontrar una de las claves de cómo se nos fue el partido con la expulsión de ellos, ¿no? Fíjate un poco pues en la experiencia, en las tablas que pueden tener estos futbolistas y cómo manejaron ese tipo de situaciones, y nosotros ahí tenemos que madurar, tenemos que trabajar, y para eso estamos todos, para mejorar, dar un paso hacia adelante y trabajar con ello. En ese sentido, todo lo que pueda llegar en victorias, espectacular. Fuera campo estamos ofreciendo un rendimiento alto, y en el tramo de, si miras desde la jornada 3 hasta ahora, el equipo está sacando sus puntos y está en un tramo natural de puntuación, con lo cual nos seguiremos estableciendo, y si seguimos así o incluso mejoramos algo estas prestaciones, estaremos en puestos de salvación, ojalá que lo antes posible. Yo lo tengo muy claro, una persona muy calmada, que trabaja mucho, mis futbolistas intento transmitirles lo mismo, y lo que tenemos que hacer ahora es trabajar duro para que esa victoria que me dices pues llegue ya, ojalá que en el campo de la Peña Deportiva. Necesita también recuperar la cuidado de la afición, que se marchó un poco desencantada, porque bueno, la temporada pasada el equipo estuvo más cómodo con la situación. Sí, normal, el equipo, todos queremos ver ganar al Langreo en casa. El equipo hace lo que tiene que hacer para intentarlo. La propuesta de hoy fue atractiva. Yo creo que la gente está disfrutando del partido que estamos haciendo, y al final pues si no ganas te vas descontento, evidentemente, y entonces pues ahí lo que tenemos que hacer es eso, nosotros hacernos fuertes en casa, conseguir las siguientes victorias que puedan llegar, ofrecer a la afición lo mejor de nosotros y poder conseguir esas victorias que hasta ahora no están llegando. Pero bueno, seguramente que con trabajo, con ilusión, con el apoyo cuanta más apoyo tengamos de la afición, evidentemente eso para todos los trabajadores para nosotros es mejor, para los futbolistas, para el entrenador, para el fisio, para el utillero, para todas las personas. En ese sentido, pues cuando tú te sientes arropado y estás trabajando, pues mejor. Entonces la afición, en ese sentido, pues bueno, lo que quiere hacer es vernos ganar, y nosotros tenemos que trabajar para poder ganar y poder brindarles las victorias. Pero ya te digo, lo que tenemos que hacer es eso, trabajar, preparar bien esta semana, centrarnos en esta semana, analizar lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, y así seguramente que vamos a tener opciones de ganar el campo de la Peña Deportiva, porque es difícil. Entonces, a centrarnos en eso para poder ganar, seguir sumando 3 puntos, y así seguramente que todos pues estarán más contentos y orgullosos de su equipo.